continuamos aquí desde la Feria Internacional del Libro UC 2012. En este momento nos encontramos con el periodista y escritor Rafael Baena, también de la ciudad de Colombia. Él nos hará referencia de esa experiencia que ha tenido como escritor y también como periodista, porque es la carrera en donde se desarrolló inicialmente. Pues bien, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y esta maravillosa estadía en Valencia. Sabemos de Rafael Baena que tiene 4 libros. Sí, hasta ahora. Tanta sangre vista, Samaria, Vuelvan caras, carajo, Ajá. Y La bala vendida. Correcto. ¿Qué similitud y qué diferencia encontramos en estas 4 novelas? Similitud, a ver, alguien dijo... Tanta sangre vista es podríamos decir que es una novela política o social, es un reflejo de la realidad colombiana. Sí, ambas cosas, y de la latinoamericana en general. En fin, yo pienso que no hay acto del ser humano que no sea político. Claro. Entonces, cualquier obra Acto. cualquier obra literaria de cualquier escritor tiene un sustrato político, indudablemente. Y esta, pues, por ser una novela de guerra, que es el tema un poco recurrente en tu trabajo literario. En mi trabajo, tiene mucho de política y obviamente social, porque al tratar de explicar la guerra, de indagar en la guerra, uno se mete con el tema social necesariamente. Así es. Ahora bien, sabemos que primero, o ante todo periodista, o ante todo escritor. Ante todo escritor, digamos, en términos generales, son dos maneras de entender el oficio, ¿no? O en el periodismo o en la literatura, o en la gran literatura, con comillas, porque ya esas fronteras no son tan claras. Pero digamos que ante todo escritor, y que en un primer momento yo quería hacerlo, pero obviamente yo pertenezco a una generación en que el que quería llegar a ser periodista, a ser escritor, tenía que pasar por el periodismo, tenía que tomar oficio, calentar el brazo como un lanzador de béisbol, o sea, como un pitcher. Tenía que coger oficio y cancha y llámesele como se le llame, pero era básicamente eso. Entonces me convertí en periodista. ¿Y qué le ha permitido el periodismo? El periodismo me dio el oficio. ¿Qué ha logrado a través de él? Levantar una familia. Da para eso. Y educarme a mí mismo. Ya. Tratar de darme las facilidades para tratar de entender la realidad que me tocaba cubrir, ¿no? Como periodista de un país con una realidad muy complicada. Desde que yo empecé a hacer periodismo en Colombia, estamos hablando de paz. Durante 32 años de ejercicio encontré un país en guerra cuando llegué, y ahora que ya no ejerzo tan en caliente el periodismo, el país sigue en guerra. Los actores cambian, las fachadas cambian, se complica pero básicamente es una sola palabra, de 6 letras, guerra. Es lo mismo. Ya. Entonces eso fue lo que me tocó a mí y es lo que necesariamente tiene que reflejarse en los libros, ¿no? Así es. ¿Y en qué momento se convierte en escritor? Me convierto en escritor, a ver, cuando veo que se van acercando los 50 años de edad y que aquella ambición original de ser escritor se me había perdido, o sea, la había sepultado voluntariamente, debo decirlo, porque el periodismo es una profesión fascinante. Sí, es una pasión, diría yo. No solamente es una pasión, sino que además se puede hacer literatura desde el periodismo. Hay periodismo literario, y entonces cuando yo me di cuenta como periodista de que no tenía que ser novelista ni cuentista, sino que yo podía hacer una crónica con altura literaria, dejé de sentir la urgencia de hacer cosas importantes, ¿no? En la literatura
porque resulta que podía hacerla trabajando en una revista o en un periódico. Eso sí, siempre medio escrito, o sea, era como mi onda, aunque yo hice televisión y eso, pero mi onda era la prensa escrita y sobre todo revistas semanales, más que todo, era como mi especialidad, digamos, lo que más me gustaba hacer. Y entonces retomo la historia, cuando voy a llegar a los 50 años digo, ve, y esta cosa de... Yo quería escribir novelas, pero ¿qué novela? Y entonces me puse a pensar que cualquier novela que yo escribiera tenía que ser una novela que contuviera todas las cosas que no pude decir como periodista. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, pues lo que yo siento, y yo soy un ortodoxo, periodísticamente soy muy ortodoxo, en el sentido de que no dejo deslizar ni una sola opinión, ni esto, trato, y como editor soy una cuchilla en eso, ¿no? Y adjetivos casi reducidos a cero, y en cambio la novela me permitía un poquito de adjetivo, pero de todas maneras conservo ese reflejo periodístico de comprimir y de no permitir que hable mucho el corazón, digamos, ¿no? Sino más que todo, entonces le metí mucho, como aquí podía meterle un poco más de corazón, y eso me volví novelista, digamos. ¿Y que tienes algún autor que influyó para que se terminara de desencadenar toda esa producción que tenías desde el interior? Pues todos y ninguno. Yo soy hijo de Carpentier, de García Márquez, de Rómulo Gallegos, ¿no? Para mencionar a alguien local. Soy producto de eso, ¿no? Del hijo del boom, vengo de ahí, de una idea de la literatura muy boom, ¿no? ¿Qué es lo que se le ha hecho más complicado a la hora de escribir un libro? Lo más complicado a la hora de escribir un libro, perdonarme a mí mismo, o sea, yo mismo soy soy mi talanquera más fuerte. Yo me pongo muchas talanqueras y me demoro mucho y dudo mucho, y debería ser como escribir como más a mano alzada, sí. Y pretendo hacer todo, que me quede todo de una vez. No soy de los que escribe un esqueleto para luego volver sobre el mismo y perfeccionarlo, sino que pretendo que a la primera sentada quede todo bien. ¿Será porque no te has deslastrado de esas, sí, de esas cosas del periodismo? Es pura maña periodística. Y eso tiene tanto de bueno como de malo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahora, el trabajo que estoy haciendo ahora sí, es una lección de vida, porque me va a tocar hacer eso, que no quiero hacer, y me va a tocar hacerlo. Ya llegó la hora. Me llegó la hora, porque ya es un libro distinto, es otra cosa, y me exige eso. Y el mismo libro me lo pide. De ese libro, de esa investigación que estás haciendo. Ese libro es mi generación. No suena nada original, porque pues eso es lo que hace todo el mundo, casi todo el mundo. Pero pues es mi versión de lo que me tocó vivir. Y está lleno de personajes, y es un poco más complejo, estructural y dramáticamente, ¿no? ¿Y escribes para un público exclusivo? Porque a veces uno al frente de un periódico entiende que está dirigido a un sector de la población. ¿Ocurre eso con tus libros? Yo quiero pensar y quiero creer que escribo para la gente joven. La primera novela, eso fue cosa que no dije en una pregunta anterior, nació un poco para tratar de explicarle a mis hijos y a sus amigos por qué, responderles por qué la guerra y por qué Colombia era o es tan complicada, ¿no? Porque cuando llegaron a ciertas edades, y siendo yo periodista, la gente tiene tendencia a creer que los periodistas sabemos de todo, ¿no? Y cuando resulta que es un poco al contrario, pero bueno, eso es otro tema. El rollo es que los muchachos me preguntan, oye, ¿tú qué crees de esto y de aquello? Y siempre eran preguntas muy pertinentes,
y muy complicadas de responder, que solamente la literatura podía ayudarme a respondérselas. Entonces yo siempre he tenido como ese lector ideal en la juventud, en un joven hipotético, un macro joven que ojalá me leyera, cosa que es bastante utópica por los días que corren porque dicen que los jóvenes no leen y tal. Yo creo que sí leen, pero leen otras cosas y tienen otros intereses. Para responder un poco al eslogan de la universidad o de la feria, el lugar del lector, ¿en qué lugar se encuentra, según tu apreciación, el lector? A ver, todo escritor, yo pienso que escribe el libro que querría leer. Entonces, realmente quien escribe es un lector. Esa es como mi primera idea al respecto. Básicamente, entre autor y lector, en el caso del escritor no hay diferencia. El rol cambia, todo el tiempo están interactuando los dos. O sea, el escritor escribe y el lector ahí mismo está interviniendo, pues por lo menos en mi caso. Entonces el lector está todo el tiempo fiscalizando al escritor y el escritor escribe lo que quisiera leer. Obviamente, es de perogrullo, pero es así. Ya. Y entiendo que hoy es el primer día de la feria y que apenas nosotros, igual que ustedes, han estado quizás visitando lo que ha sido la feria, pero hasta ahora, lo que has visto, ¿qué te ha parecido? Pues me ha asombrado mucho la cantidad de gente, de visitantes, y no he tenido así como mucho tiempo de detallar los stands y las cosas, pero me parece una feria a la altura de cualquier feria. Ya. Pues bien, esta ha sido la conversación con el escritor y periodista Rafael Baena. A ustedes los invitamos a que continúen con nuestra programación.